Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo video de la serie de dióxido de cloro. Queremos darle muchas gracias por su interés en nuestro primer video y por supuesto por los más de 2000 comentarios que ya tenemos ahí. Hemos leído todos y cada uno de ellos y les agradecemos las fuentes de información que nos han compartido. Agregaremos todo eso a nuestra serie conforme avance, ya verán. Ya que les contamos cómo fue que se popularizó el dióxido de cloro y tocamos el tema espinoso del diploma de Andreas Kalker, hoy dejaremos por completo de lado el personaje y nos enfocaremos en la sustancia y su química. Pero frescos, no vamos a satanizar esta sustancia, vamos a hablar desde lo que sabe de ella, pero con eso queremos que dejemos de divinizarla, que la aterricemos y podamos tener una discusión al respecto. Hoy hablaremos sobre la química del dióxido de cloro, por qué se usa como desinfectante, cuál es su mecanismo de acción, si es verdad que puede oxidar selectivamente, si es verdad que produce oxígeno y si es verdad que produce cloritos. Los invitamos a que vean el video completo porque con base en lo que hablaremos hoy vamos a poder analizar un par de cosas importantes en el siguiente. Por ejemplo, analizaremos los cálculos de Andreas Kalker, cómo prepara la solución de dióxido de cloro y finalmente, y muy importante, analizaremos los protocolos de uso de dióxido de cloro que él recomienda para COVID-19. Así que atentos. Para apoyarnos en el desarrollo de este video invitamos a David Torres, biólogo y químico de la Universidad Nacional y creador del canal Enseña Química. En la descripción del video les dejamos el link para que lo sigan. Y ahora sí, aquí vamos. El dióxido de cloro es un gas amarillo verdoso naranja a temperatura ambiente con un olor un poquito picante. Se puede disolver fácilmente en agua, lo cual permite hacer soluciones de él. Por sí solo el dióxido de cloro es muy inestable. Eso quiere decir que está básicamente preparado para reaccionar con lo primero que se le atraviese. Además de esto, el dióxido de cloro es explosivo. Esto quiere decir que puede ser detonado por la luz o el calor cuando está a concentraciones mayores al 10% volumen a volumen o a concentraciones mayores al 1% peso a volumen en solución. Es por esto que debe ser generado directamente en el sitio en el que se va a utilizar con muchas medidas de protección, medidas que muchas veces no tenemos en casa. Las soluciones de dióxido de cloro que muchas personas están consumiendo en casa son un poco ácidas y son mucho más estables y están frescas en la oscuridad. Porque, ojo, exponer esa sustancia a la luz puede generar su descomposición en dos sustancias muy oxidantes y muy peligrosas: el hipoclorito y el oxígeno atómico. Pero ojo, que este no es el oxígeno que normalmente respiramos. Es por eso que nos preocupa ver imágenes como esta. Soportar de mejor manera esta emergencia. Dióxido de cloro. El dióxido de cloro se ha utilizado sobre todo como desinfectante, es decir, una sustancia que es capaz de matar microorganismos que se encuentran sobre objetos no vivos, porque ha demostrado ser mejor desinfectante que el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno, la clorhexidina e incluso compuestos de amonio cuaternario. Contra virus, levaduras, micobacterias, esporas, biopelículas bacterianas y patógenos importantes como las pseudomonas y los estafilococos multiresistentes. Por eso es que ha sido denominado el mejor biocida sobre el planeta Tierra. Y por eso es que ya existen productos para desinfección de superficies que lo contienen, como este. Además de eso, es excelente para desinfección de aguas. Permite controlar la concentración de hierro, manganeso, sulfuro de hidrógeno, compuestos fenólicos, eliminar olores y sabores del agua, sin tener una de las mayores desventajas del cloro para desinfección de agua, que es la producción de trialometanos, sustancias coloradas carcinogénicas. Mejor dicho, es lo máximo. Entonces uno pensaría que es el principal desinfectante de aguas, pero no es así. Cuando empezaron a utilizar el dióxido de cloro para desinfección de aguas, descubrieron que producía cloritos y cloratos y que tenían que limitar la cantidad de dióxido de cloro que usaban. Por esa razón, actualmente el dióxido de cloro solamente se utiliza como preoxidante y predesinfectante de aguas antes del tratamiento con cloro. En el video que viene les contaremos sobre esas concentraciones de cloritos y cloratos que no permitieron que el dióxido de cloro se convirtiera en la panacea desinfectante que todo el mundo esperaba. Pero también se los contaremos porque los cloritos y cloratos podrían ser un inconveniente cuando se trata de uso en humanos. ¿Cuál es el mecanismo de acción detrás del dióxido de cloro? El dióxido de cloro es una molécula que tiene un carácter oxidante, como muchas de los agentes liberadores de cloro. Esta molécula es capaz de reaccionar con muchos de los componentes presentes en las células de cualquier organismo vivo, no solamente de las células de las bacterias, sino también protozoarios, por ejemplo, con componentes de virus, entre otros organismos. Entonces va a reaccionar con proteínas, con lípidos, de una forma indiscriminada. Esa es la otra característica de estos agentes
Ellos van a reaccionar con cualquier cosa que esté presente en las células y que sea susceptible de oxidación, con el evidente perjuicio a la función y actividad biológica que tenga ese componente celular con el cual reacciona esta sustancia. Entonces, ¿creen que esto podría pasar en el coronavirus? En teoría sí, claro que sí. Lo que dice David aplica para cualquier tipo de organismo, bacteria, virus, hongo, parásito e incluso células animales. Esto también ocurre sobre cualquier proteína bacteriana sin ningún tipo de selectividad. Por eso, escuchen, no hay forma posible en la que el dióxido de cloro pueda distinguir entre una célula X, una célula Y, una célula patógena o una no patógena. Menos tú y tú. No hay oxidación selectiva. Aunque lo que sí les podemos contar es que hay un estudio que al parecer dice que la acción tóxica del dióxido de cloro sobre un organismo disminuye a medida que aumenta el tamaño del mismo, debido a que existen mayores sistemas oxidantes disponibles, listos para responder, en teoría. Pero esto es un solo estudio, y un solo estudio no prueba que esa sustancia vaya a ser segura para nuestros organismos y que la podamos consumir. En la descripción les dejamos el link del artículo para que lo revisen y nos cuenten qué opinan. ¿Cómo se produce el dióxido de cloro? Hay varias formas de producir el dióxido de cloro. Una es mediante la oxidación del clorito de sodio, otra puede ser mediante la electrólisis del clorito y otra opción puede ser la reducción del clorato, entre muchas otras. La primera reacción, la oxidación del clorito de sodio, es la que muchos están usando para preparar las soluciones en casa. El dióxido de cloro, al ser el único producto gaseoso, es producido y satura una cámara que solo tiene agua, entonces se disuelve en ella. La solución final es estable siempre y cuando esté muy bien sellada, fría y protegida de la luz. El dióxido de cloro es una sustancia oxidante, pero ¿y qué significa que sea oxidante? Un oxidante es una sustancia que es capaz de obtener electrones de otra sustancia, la oxida. Ojo, esto no tiene nada que ver con que produzca oxígenos. De eso hablaremos más adelante. Y el que se oxida pierde electrones. ¿Qué tan oxidante es el dióxido de cloro? Si revisamos algo conocido como los potenciales de reducción, es decir, la capacidad para oxidar a otra sustancia, veremos que el dióxido de cloro es ligeramente menos oxidante que el oxígeno mismo. Casi tan oxidante como el bromo, un oxidante ampliamente conocido, y mucho más oxidante que el yodo, que usamos muchas veces para las infecciones de boca y garganta. Entonces digamos que es una sustancia bastante oxidante. Ahora, si queremos entender qué tan oxidante es con respecto a otras sustancias que contienen cloro, podemos utilizar un diagrama de Frost. Este diagrama nos permite ver la estabilidad termodinámica de una sustancia, es decir, qué tan reactiva es. Aquí pueden ver todas las especies de cloro, incluyendo el dióxido de cloro encerrado en verde. Las líneas rojas para el pH ácido y la azul para el pH básico. Cuanto más a la derecha y arriba esté la especie, es más inestable. Como pueden ver en ambos casos, el dióxido de cloro está por encima de sustancias como el ácido cloroso, hipocloroso y el hipoclorito, lo cual lo cataloga como una sustancia bastante inestable y muy oxidante. Y aunque sí es cierto que eventualmente se convertirá en el biocloruro, que es normal para nuestros cuerpos y que no es nada dañino, el dióxido de cloro no puede llegar ahí directamente, debe pasar por todas las otras sustancias superoxidantes que pueden ver en el diagrama debajo de él. Ahora, un punto importante que hemos leído en los comentarios de nuestro anterior video. Muchos dicen que el potencial de reducción del dióxido de cloro es tal que no puede oxidar células humanas, pero sí parásitos, bacterias, virus y cualquier otro patógeno. Bueno, eso realmente no tiene ningún sentido. Una célula no se comporta como una sola especie química, es más como un sistema complejo de reacciones químicas interconectadas. Por esa razón no se puede hablar de un único potencial para toda una célula. Entonces, ¿cómo se ven las reacciones de oxidación del dióxido de cloro? En esta primera reacción, el dióxido de cloro toma un electrón y se convierte en cloritos, y luego puede seguir reaccionando hasta convertirse en iones cloruro. Nosotros sabemos que muchas personas dicen que el dióxido de cloro no produce cloritos y cloratos, pero la verdad es que sí produce cloritos y cloratos. El dióxido de cloro en medio alcalino ya dismuta en cloritos y cloratos sin que se le adicione nada más, y se sabe desde hace mucho tiempo. A pH neutro también reacciona de esta forma. Pero lo más importante es que el dióxido de cloro también se convierte en cloritos cuando está en presencia de materia orgánica, como un virus, una bacteria, un parásito, nuestra célula, nuestra saliva, etc. Y es así como se ve la reacción. Con respecto a eso, esto es lo que nos dice David. Si uno lo ingiere, las mucosas van a ser, o sea, todo el tracto gastrointestinal va a ser con lo que va a reaccionar el dióxido de cloro. El tejido va a ser con lo que el dióxido de cloro va a reaccionar y va a generar estos procesos de oxidación, de tal forma de que al momento en que entra al organismo se va a convertir casi de forma instantánea en cloritos y en cloratos. Por eso no se puede decir que el dióxido de cloro llega a nuestra sangre. De hecho, el mismo profesor húngaro, creador de Solanium, los productos de uso oral a base de dióxido de cloro y experto en el tema, lo dice. Incluso cuando se consume dióxido de cloro, este no puede llegar a la sangre y alcanzar otras partes del cuerpo porque es consumido por los aminoácidos reactivos que se encuentran en el estómago. Por ende, si beber dióxido de cloro está teniendo algún efecto sobre el cuerpo, tendrá que ser en la boca o a lo sumo en la garganta, porque de ahí para allá solo habrán cloruros, cloritos y cloratos, no por el dióxido de cloro. Pero bueno,
Andreas Kalker sigue defendiendo la idea de que el dióxido de cloro sí llega al estómago y que no se descompone antes de llegar a la sangre. Hizo un video para desmentir esto. Veámoslo. Ahí Andreas mide la concentración de la dilución antes y después de poner el ácido clorhídrico, el mismo ácido de nuestros estómagos. Sigue 100 ppm. Y tarán, es lo mismo. ¿Pero es eso relevante? No, en realidad no. No es como que usted se esté poniendo una sonda directamente hasta su estómago para que el dióxido de cloro no toque nada más sino el contenido estomacal. Entonces, en realidad, que el dióxido de cloro reaccione o no reaccione con el ácido estomacal es irrelevante en este caso. Ese dióxido de cloro se habrá convertido en otra cosa completamente diferente una vez toque su lengua, su saliva, su garganta, su esófago, y cuando llegue el estómago, bueno, en realidad llegar no llega. Lo que en realidad llega son cloritos, cloratos y cloruros. Y eso no lo estamos inventando, hay evidencia que lo muestra muy claramente. Ahora, algunos dirán, por eso es que hay un protocolo para inyectar dióxido de cloro para COVID-19. Y tienen razón, existe un protocolo para eso, lo discutiremos en el siguiente video. Pero nosotros tenemos que decir que eso es una barbaridad. O sea, ¿por qué me voy a inyectar dióxido de cloro? Y pues nada, el dióxido de cloro de todas formas se va a convertir en cloritos, cloratos, cualquier otro producto de degradación que ya vieron en el diagrama de Frost anteriormente, cloruros tan pronto y como toque su sangre, cualquier célula que se encuentre en ella, e incluso el mismo vaso en el que va a ser inyectado. Por favor, créanos, no existe una forma en la que ese dióxido de cloro llegue a su sangre y viaje por todo el torrente sanguíneo. No la hay. ¿Habrá algún problema con que el dióxido de cloro produzca cloritos? Sí. Los cloritos y cloratos son sustancias potencialmente tóxicas. Para esto nos podemos guiar de estudios realizados por Andrews and Ferguson en 1995. Ellos revisaron cuántos cloritos y cloratos se pueden producir a partir del dióxido de cloro, encontrando que 1 miligramo de dióxido de cloro usado para la desinfección del agua para el consumo humano genera de 0.5 a 0.7 miligramos de cloritos y 0.3 miligramos de cloratos. Con eso analizaremos los protocolos de tratamiento que está recomendando Kalker y sabremos si la gente está consumiendo niveles muy tóxicos y peligrosos o seguros de dióxido de cloro, cloritos y cloratos. Finalmente, y para cerrar, les queremos contar un pedacito de información importante que de hecho supimos gracias a sus comentarios. Muchas gracias a Cristian en Bolivia por contarnos. Recuerden nuestro anterior video en el que discutimos al puro final la opinión de la universidad en la que estudió Andreas Kalker sobre su diploma. Bueno, si no lo han visto, recuerden que la evidencia de eso que dijimos se encuentra en nuestro Facebook e Instagram. Pusimos copias del correo de la información oficial de la universidad al respecto. Recuerden que no es nuestra opinión, es la opinión de la misma universidad, eso es todo. Bueno, de sus comentarios también aprendimos que a muchos de ustedes no les parece importante el diploma de la persona que está promocionando el dióxido de cloro. Sin embargo, también aprendimos que a algunos otros sí les parece muy importante. Y para ellos les trajimos este pedazo de información. De verdad necesitan saber esto. Bueno, tal parece que la Universidad de Kalker, la UAS, vende los títulos de doctorado. Los certificados vendrían de Florida, Estados Unidos, donde todavía no existe regulación para la emisión de títulos falsos. El comprador del título escoge el nombre de la especialidad y la fecha de emisión. Si tan solo tuviera $1,500 me gustaría ser doctor en diseño, corte y confección de empanadas. Colombianas, por supuesto. Carajo, y tanta gente pensando en gastarse 4 años en hacer un doctorado. Mejor nos levantamos esa plata. Pero bueno, así es como es. En el próximo video analizaremos si el dióxido de cloro oxigena la sangre, si lo hace, cómo lo hace, por qué mejora la saturación de oxígeno en algunos pacientes, y analizaremos ese video tan interesante que nos ha regalado Andreas Kalker sobre la oxigenación de eritrocitos bajo el microscopio utilizando dióxido de cloro. Además de eso, recuerden que vamos a estar analizando los protocolos que recomienda Andreas Kalker para COVID-19. Así que recuerden suscribirse, dejar su like, todos los comentarios siempre son bienvenidos, pero por favor sean respetuosos. Y eso es todo, nos vemos la próxima. Ah, momento, había olvidado decir, muchos nos dijeron que si nos estaban pagando. No, desafortunadamente no, pero nos encanta hacer estos videos. Ahora sí, chao.